La segunda solicitud de comparecencia de este primer punto del orden del día, el grupo proponente es el grupo de Podemos y es para informar sobre la valoración del grado de cumplimiento por parte del Gobierno andaluz de las iniciativas parlamentarias de impulso que se han aprobado durante la 10ª legislatura. Tiene la palabra el señor vicepresidente. Muchas gracias, señor presidente. Y efectivamente se trata de valorar el grado de cumplimiento por parte del Gobierno de las iniciativas parlamentarias de impulso que se han aprobado durante la 10ª legislatura. Es una pregunta a la que respondí también oralmente en el Pleno. Nuevamente atrae su interés, lo que nos permite en esta ocasión tratarlo con un poquito más de profundidad de lo que lo hicimos, lógicamente, en el contexto de una pregunta en el Pleno. Aquí me gustaría comenzar, no por obvio y por dicho, hay que dejar de hacerlo, manifestar que el Gobierno andaluz, no puede ser de otra manera, respeta el Parlamento de Andalucía, actúa con la plena lealtad, con responsabilidad y con compromiso con esta Cámara y con los mandatos, lógicamente, que de ellas se derivan, que son unas resoluciones que para este Gobierno tienen el valor de haber sido aprobado por la Cámara y, por tanto, un valor político clave, y que todos los departamentos de la Junta están trabajando para dar cumplimiento a las mismas desde el momento en que se aprueban. Y lo hacen poniéndose en contacto con distintas administraciones para impulsar la elaboración de acciones, planes o programas que se establecen, analizando desde un punto de vista técnico las propuestas y, en su caso, elaborando documentación técnica o estudios previos, implementando actuaciones que desde el punto de vista presupuestario puedan contribuir a dar cumplimiento a ciertas medidas o mediante el desarrollo de los compromisos legislativos previstos para esta legislatura. Una tarea que a nadie se le oculta, que en numerosas ocasiones no resulta ni inmediata ni realizable en el corto plazo, pues han de tenerse en cuenta que las iniciativas de impulso aprobadas por la Cámara han de tener su propio encaje jurídico, económico, reglamentario y de consenso con los sectores afectados y agentes sociales. De hecho, en múltiples casos estas resoluciones afectan al propio contenido de los presupuestos ya aprobados en el año y, por tanto, en ejecución. En este sentido, como ya les puse, o tendrán que ser valorados para el Pleno, para el presupuesto del año siguiente, ¿no? Por tanto, como comprenderán, variar un presupuesto aprobado o realizar cambios o meter los cambios necesarios en el presupuesto consiguiente tienen sus dificultades desde el punto de vista lógico del acuerdo, del consenso y de la necesaria aprobación del propio Parlamento, ¿no? La solicitud de informe jurídico, informe económico, exposición pública, Consejo Económico y Social, Consejo Consultivo o informe de igualdad de género principalmente. Yo sé que ya lo he explicado en algunas ocasiones, pero este es el trámite. Sí, esto tiene una enorme complejidad, pues porque el informe jurídico tiene siempre imponderables que hay que resolver, que va y viene, como se comprenderá, porque no puede ser de otra manera. El informe económico, exactamente lo mismo. La exposición pública, obligatoria en las leyes, en las normas, tiene también sus dificultades. Y el Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo hacen las indicaciones que libremente entiendan que deben hacer, ¿no? Ese es el trámite de una norma, ¿no? De igual modo, la labor de cumplimiento de estas resoluciones se ve en ocasiones imposibilitada de llevar a cabo porque hay situaciones que no se ajustan o contravienen la normativa básica que la regula. Eso no significa que no haya que trabajar, lógicamente, para resolver las dificultades que se vayan encontrando. Junto a ello hay que tener en cuenta el ritmo de aprobación de iniciativas de impulso por esta Cámara, una circunstancia que agrava, lógicamente, el poder seguir las mismas de una manera inminente, ¿no? Por darle alguna referencia, se ha incrementado en esta legislatura de manera notable, como ponen de manifiesto las mociones aprobadas por este Parlamento. A fecha 30 de septiembre, las mociones aprobadas han pasado de 3 en la 9ª legislatura a 19 en la presente legislatura. Esto supone más del 500% de mandato en esta legislatura respecto al mismo periodo de la pasada legislatura. Las proposiciones no de ley aprobadas por este Parlamento, tanto en pleno como en la comisión, se han pasado de 251 en la pasada legislatura a 343 en el mismo periodo de la actual legislatura. Esto es un 36,6% más. En total, la actividad de impulso a la acción del Gobierno de esta Cámara, reflejada en mociones y proposiciones no de ley aprobadas, se ha incrementado en más de un 40%, concretamente un 42,5%, lo que llevamos de legislatura, lo que implica un ritmo muy intenso de esta función parlamentaria de orientación y de impulso, lo cual es bueno, pero no deja de ser también, lógicamente, mayor complejidad que le añade a la solución definitiva de cada una de las iniciativas. Junto a ello, la actividad de control al Ejecutivo por parte de esta Cámara también se ha incrementado de una manera exponencial. De hecho, la iniciativa de control oral
sustanciadas hasta finales de septiembre se han duplicado al haber pasado por el mismo periodo de 1.323 la novena a 2.741 iniciativas en la actual, un 107% más que en la anterior, incrementándose además en cerca de un 20% las ocasiones en las que el Gobierno ha solicitado comparecer a petición propia. Por tanto, este Ejecutivo no solo ha de tener en cuenta en su acción de Gobierno un mayor número de mandatos, sino que además está sujeto a un mayor control de su actividad, tal y como acabo de exponerle. Esto lo estamos haciendo, señoría, con plena voluntad y compromiso con la transparencia, como demuestra hasta finales de septiembre las 87 ocasiones que ha comparecido ante esta Cámara para rendir cuenta a petición propia. Compromiso y responsabilidad con esta Cámara, que también se refleja en la colaboración que ha prestado a lo largo de todo el proceso de investigación que ha tenido lugar en esta sede en relación con los cursos de formación, para lo que ha remitido todos los expedientes originales objeto de la investigación y toda la documentación que le ha sido requerida, y que aprovecho para poner de manifiesto la satisfacción del Gobierno por la resolución judicial del asunto, y espero que pueda ser resarcida el honor y la situación que se le produjo a tantos cargos públicos que ahora ven definitivamente la situación con el horizonte como ustedes conocen. En definitiva, un Gobierno que atiende los mandatos de esta Cámara, que colabora con la institución y que rinde cuenta, y además con el proceso nuevo que pertenece a la disposición de esta Cámara, que creo que comprenderán que tiene la obligación de seguir también los pasos que se van dando. No podemos olvidar que el Gobierno tiene la obligación de ejercer el poder de dirección política, que tiene un programa de Gobierno, una investidura aprobada, y sobre el que, insisto, debe rendir cuenta ante la Cámara y ante la ciudadanía. No en vano, ya en la pasada comisión vine a exponer los compromisos legislativos que tiene previsto desarrollar en el presente periodo de sesiones, y la presidenta de la Junta comparecerá en el Pleno de la Cámara la semana que viene, justo en el debate de la comunidad por segunda vez en el año, para celebrar ese importante debate que permite también saber cuál ha sido la acción de Gobierno y cuál es el estado de la comunidad autónoma y de todo el conocimiento del resto de las formaciones políticas. Yo creo que esto es una demostración de responsabilidad con la transparencia y la cercanía. El Gobierno tiene una larga tarea de trabajo a sus espaldas, un trabajo que ha realizado, yo creo que con bastante insistencia. Es curioso comprobar como algunas de las voces que todavía se mantienen respecto a de que el Gobierno no impulsa medidas, y sin embargo, por poner algunos de los ejemplos, entre agosto y octubre el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un nuevo plan de vivienda por 730 millones, ha convocado el concurso de las televisiones digitales, ha aprobado la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad, ha aprobado los planes que regulan los planes turísticos de grandes ciudades, ha aprobado el Plan de Acción de Andalucía en marzo 2020 para las ciudades inteligentes, ha reactivado obras de infraestructura varias de transporte con inversión cercana a los 190 millones de euros, ha aprobado la Ley de Cooperativas, ha aprobado la Carta de Servicio Público para envío al Parlamento, y ha aprobado la Ley de Voluntariado, las cláusulas sociales, el proyecto de decreto ley por el que se regula la jornada de trabajo del personal empleado, ha tramitado el proyecto de ley de agricultura, ha movilizado en definitiva 2.339 millones de euros desde agosto, con 3 consejos de Gobierno, septiembre y octubre, lo que da un indicador de, como alguien también comprenderá con sentido común, que no son iniciativas que nacen de un día para otro, sino que detrás tienen un largo proceso jurídico, técnico, de conformación de consenso y de voluntades para llevar a estas iniciativas al Gobierno. En definitiva, por concluir, hace tan solo 1 año y 4 meses de la legislatura y se han tramitado 16 iniciativas legislativas. De estas, 8 proyectos de ley y 8 decretos leyes. Se han acordado el inicio de tramitación de 11 anteproyectos de ley y se han celebrado 67 sesiones del Consejo de Gobierno. Por tanto, como comprenderán, me gustaría destacarle, para terminar, que en cumplimiento del artículo 157.6 del reglamento de este Parlamento, así como de la resolución de la Presidencia de esta Cámara de 6 de junio, que termina el procedimiento de control de las mociones, el Gobierno de la Junta de Andalucía procedió a dar cumplimiento a tales determinaciones y requerimientos. De hecho, el pasado 7 de este mes, el Gobierno registró en esta Cámara informe relativo a la moción aprobada en materia de agua de Andalucía. Además, en el día de mañana se va a registrar igualmente el informe sobre la moción relativa a la transparencia, el buen gobierno y el fortalecimiento de las instituciones. Ese es el procedimiento que seguirán el resto de los departamentos, que es el acuerdo al que he hecho referencia con anterioridad, y la resolución de la Presidencia de esta Cámara del 6 de junio, y en ese sentido, siguiendo los dictámenes que conforman la Cámara, el Gobierno andaluz va a seguir dando cumplimiento a esta resolución y lo seguirá haciendo a lo largo de toda la legislatura. Extremaremos, como es lógico, de manera específica el seguimiento de estas acciones y discutiremos
aquellas cuestiones que podamos trasladar a la Cámara por las dificultades que se encuentren en su diferente tramitación de las normas o de las iniciativas que apruebe el Parlamento. En mi opinión, creo que hay algunos también de los mandatos que son puramente declarativos, que no corresponden al Gobierno de la Junta, pero incluso en aquellos donde se enmarcan en contextos de juicios, de valor, de manifestaciones políticas, aunque difícilmente puede entrar el Gobierno, no deja de suponer también para nosotros un mandato claro de la Cámara, y intentaremos siempre llevar por delante el ritmo y el grado de cumplimiento de estas iniciativas de impulso. Con eso creo que doy por concluida la comparecencia al respecto. Gracias, señor vicepresidente. En representación del Grupo Podemos tiene la palabra el señor Rodríguez. Muchas gracias. Yo no niego que al final lo que a mí me gustaría es que lleváramos a cabo una discusión de metodología. Y para llevar a cabo una discusión de metodología a mí me gustaría bajar a tierra, es decir, a partir de la experiencia concreta, porque si no discutimos sobre metodología en abstracto. Bajar a tierra con experiencias concretas significa, y se lo digo claramente, que yo me he encontrado, y algunos parlamentarios de mi grupo y de otros grupos nos hemos encontrado en el caso de hacer algunas preguntas que tienen que ver con el control de la actividad del Gobierno, y que hay consejeros de su Gobierno que no han dado respuestas claras, que han evadido dichas preguntas y que, por tanto, dificultan la actividad de control, que es una tarea esencial de los parlamentarios, ¿no? Entonces, yo creo que para discutir sobre metodología hay que tener en cuenta eso. Yo sé que no, bueno, se lo planteo a usted porque, además, en esta consejería pues se encuentra la potestad de tener la relación entre Parlamento y Gobierno, y creo que toca aquí hacer un poco esa discusión de manera más sosegada, más tranquila y más dinámica también, que cuando le hice la pregunta oral en el anterior pleno, ¿no? En este sentido, yo creo que usted plantea dos cuestiones que a mí me parecen muy razonables para llevar a cabo las medidas de impulso, que tienen que ver con la ejecución presupuestaria y que tienen que ver con los informes jurídicos que deben emitirse para ver hasta dónde es aplicable o no una medida de impulso o una iniciativa de impulso aprobada en el Parlamento. Yo con eso estoy totalmente de acuerdo, no tengo ninguna duda de que ese debe ser el procedimiento. Incluso usted ha planteado algunos canales de participación y de consulta previos también, y yo también estoy de acuerdo con eso. Pero claro, el problema se da cuando hay iniciativas de impulso aprobadas que después no se aplican y no está claro el por qué no se aplican, y no están los informes jurídicos encima de la mesa, y cuando uno se le pone por delante las dificultades de cambiar o de modificar partidas presupuestarias ya aprobadas, se da cuenta que no hay problema para llevar a cabo modificaciones presupuestarias para hacer lo contrario que dicen algunas iniciativas de impulso. Y me estoy refiriendo a iniciativas de impulso, por ejemplo, en relación a los servicios de emergencia. Es decir, en relación a estos servicios se han ampliado partidas presupuestarias para dárselas a determinadas empresas, que ha sido el debate que hemos tenido en el Parlamento, en mitad de la ejecución del presupuesto. Entonces, yo creo que deberíamos buscar como método, y yo lo que quiero es abrir una discusión de metodología, que como método, cuando no se estén aplicando determinadas iniciativas de impulso, hombre, es verdad que los parlamentarios tenemos la potestad y además, o a lo mejor incluso la obligación de plantear preguntas orales a las determinadas consejerías o al Gobierno para ver si se aplican o no se aplican lo aprobado en el Parlamento. Pero debería haber ya, cuando no se tenga intención de aplicar algo, el informe jurídico por delante y el informe económico por delante. Porque si no, al final, la impresión que nos da a algunos parlamentarios es que determinados tipos de iniciativas aprobadas en el Parlamento, que cuenten con la mayoría parlamentaria, no se tienen la intención de llevar a cabo. Y es una intención no basada en cuestiones objetivas. Entonces, como usted ha planteado dos cuestiones objetivas que a mí me parecen esenciales, pues creo que deberíamos arbitrar algún tipo de procedimiento para que cuando eso pase, informe jurídico por delante, informe económico y presupuestario por delante. Y entonces, bueno, pues a lo mejor el tipo de discusión que hacemos es menos bronco, entonces, bueno, no sé, por hacer la discusión un poco metodológica. Gracias, señor Rodríguez. Señor vicepresidente. Sí, bueno, yo creo que efectivamente estamos
ante una situación que tiene una enorme complejidad y que es mejor hablarla y bajarla al suelo para poder hablarla. Pero les recuerdo que hay una resolución de la Presidencia del Parlamento que establece un método. Que es bastante correcto, ¿no? La resolución de la Presidencia relativa al procedimiento de control de la moción aprobada, que fue publicado el pasado 6 de junio en el Boletín Oficial del Parlamento, dice lo siguiente, que creo que le aclara también una parte importante, ¿no? En caso de que la moción prosperase, vamos a dar hecho, ha prosperado una iniciativa del Parlamento, la comisión a la que corresponde por razón de la materia controlará su cumplimiento. Primero, el Consejo de Gobierno, acabado el plazo fijado para dar cumplimiento a la moción, dará cuenta del mismo ante la comisión correspondiente. Si el Consejo de Gobierno incumpliese la realización de la moción o no diese cuenta a la comisión, el asunto se incluirá en el orden del próximo pleno. Es decir, la nueva regulación ahora es mucho más detallada que lo que existía hasta el momento y, claro, faculta a los grupos parlamentarios solicitar un informe del Consejo de Gobierno sobre el grado de cumplimiento de la moción, que es lo que efectivamente viene a decir la resolución. Porque, claro, usted lo dice bien, ¿no? Hay mociones que no contemplan plazo, hay otras que lo contemplan, hay situaciones jurídicas y económicas difíciles. Usted, por ejemplo, planteaba un hecho en concreto, ¿no? Un hecho en concreto que en este caso no era una razón económica, era una razón jurídica. Porque, claro, la moción a la que usted hace referencia venía a decir que el servicio tal, en este caso, no el servicio, sino una parte del servicio, para hacer correcto, pues el servicio no está externalizado, lo que está externalizado es una parte del servicio. Lo que se decía es que pasara a ser prestado por una empresa pública. Como era externalizado, tiene una complejidad jurídica que a usted no se le escapa. Porque además no se le escapa porque lo vive en primerísima persona. Y no otro sino usted, porque está en el seguimiento y control andaluz y sabe usted de lo que le hablo, que es la posibilidad de pasar a empleados de una manera a empleados de otra manera. Eso tiene una enorme complejidad que la Administración no niega la posibilidad, pero desde luego el encaje es bastante complejo y difícil. Y usted tendrá que conocer, como es lógico, de los informes jurídicos pertinentes para poder también emitir su propia opinión. Y yo estoy de acuerdo. Porque es algo no resuelto en ninguna parte. Y de hecho usted sabe que iniciativas como, por ejemplo, la que yo puedo representar, o representaba mejor dicho, han frenado por la imposibilidad también de informes jurídicos complejos. Por no entrar ahora en la casuística concreta, ¿no? Y también quiero llevarle al ánimo de que efectivamente el incremento que se ha producido de las iniciativas del Parlamento, más las que el propio Gobierno, como es lógico, también lleva, que le he hecho un resumen para que comprobara que detrás de eso hay dictámenes jurídicos, económicos y una situación de enorme complejidad de tramitación, hace que desde luego nadie pueda decir que ni la Cámara, que en este caso, que ni la Cámara ni el Gobierno tienen un incesante trabajo de tarea diaria. No exenta de todas las dificultades de cualquier gestión pública en el contexto político actual. Pero le ponía ese ejemplo porque comprenderá que todas estas medidas a que yo le he hecho referencia, solo agosto, septiembre y lo que va de octubre, tiene todo un gabinete jurídico que tiene que trabajar, todo un gabinete de intervención, todo un gabinete que al mismo tiempo lo trufamos, como es lógico, con el incremento que se ha producido en la Cámara de iniciativas, que es saludable, pero en el contexto que nos movemos los recursos son los que son y los medios son los que son. Pero usted creo que le respondía bien con la metodología en el sentido de que esta resolución creo que viene a poner claridad a la hora de que si usted tiene unos plazos y esos plazos no los cumple, pues el Gobierno tendrá que dar cumplimiento a lo que dice la ordenación. ¿Que este es el procedimiento que se ha adoptado el Parlamento? Mire, esto sí que no voy a hacerle yo ninguna valoración porque me parece que lo lógico en este caso es el respeto a las iniciativas de la Cámara y a la regulación que la propia Cámara se haya dado. Pero desde luego comparto en que usted tiene derecho a conocer el porqué de algunas iniciativas que no hayan podido ser satisfechas después de haber tomado la iniciativa a la Cámara. Y para eso debe conocer las resoluciones en las que se sustentan la posibilidad o no del cumplimiento de la moción. Señor Rodríguez. Sí, yo soy consciente de que la actividad parlamentaria ha multiplicado el tipo de iniciativas y, por tanto, yo creo que al final discutimos de metodología por eso mismo, es decir, porque al final tenemos que encontrar una metodología que sea eficaz, es decir, que sea capaz de fiscalizar y llevar a cabo en el mayor número posible las iniciativas aprobadas y eficiente en la medida en que no le traiga más recursos, que sea un procedimiento claro, lógico, racional en el tiempo. O sea, por eso yo decía que
bajemos a tierra, pero que al final discutimos de metodología. También soy muy consciente, y se lo digo de verdad, de que los plazos a veces que aprobamos no son los que al final pueden cumplirse. Entre otras cosas porque en este país la rueda institucional gira muy fácilmente en un sentido, pero es muy difícil que ruede en otro sentido. Es muy fácil en este país privatizar y es muy difícil rescatar servicios públicos. Pero independientemente de la voluntad de quien esté en el gobierno, es difícil. Es decir, jurídicamente al final requiere de un esfuerzo o algunas veces presupuestariamente que hace muy complicado determinado tipo de medidas que van en el sentido de lo que hemos venido haciendo en las últimas décadas. Entonces yo soy consciente de que al final hay dificultades y que a veces aprobamos iniciativas de impulso desde el voluntarismo y que no se corresponden con los plazos y facilidades que puede tener un gobierno a la hora de llevarlo a cabo. O sea, soy consciente de eso. Por eso mismo, yo creo que cuando hay plazos que no puedan cumplirse es más fácil anticipar la discusión y es más fácil anticipar el tipo de explicación y, bueno, pues adelantarse a cuáles son los plazos razonables y posibles, además, dentro de la lógica presupuestaria y la lógica jurídica, que yo creo que son las dos con las que hemos empezado esta discusión y que yo creo que son, al final, las dos grandes restricciones. O sea, si hablamos de maximizar o optimizar las iniciativas, pues al final tenemos como dos grandes restricciones, pero de verdad digo que cuando yo le he planteado esto a sus consejeros, las respuestas han sido evasivas, se lo digo de verdad. No se me han dado respuestas ni presupuestarias ni jurídicas, ni se han planteado informes jurídicos encima de la mesa, cuando entendemos que son las dos grandes restricciones. Entonces, porque se me dice, mira, este es el informe jurídico y hasta este plazo no se podría aplicar, pues yo lo entendería, nos vamos con otra cosa en la cabeza y ya está, pero no han sido las respuestas. Entonces, entiendo la metodología propuesta por la mesa, por la presidencia, del Parlamento, la asumimos, pero tiene que haber una corresponsabilidad entonces por la otra parte. Gracias, señor Rodríguez. Señor vicepresidente. Sí, yo creo que efectivamente, como vamos a hablar de metodología y ahora creo que con el conocimiento de la resolución de la presidencia podemos también iniciar un camino que hasta ahora no se había recorrido, digo ahora desde que se aprobó hasta aquí, y por tanto podemos ver cuál es el resultado de la labor de control del propio al gobierno y de la actuación del gobierno a la Cámara. Hombre, algunas cuestiones de fondo, ¿no? Es decir, es verdad que nos diferenciamos en cosas. Cuando usted habla de privatizar, es verdad que para eso habrá que entender también qué concepto entendemos por privatizar. Porque si uno va a la raíz de la acepción y dice qué significa privatizar, es dejar en manos privadas el mando de un servicio público, vendiéndolo o dejándolo en sus manos a posición de disponer de los recursos. Eso es privatizar. No externalizar un servicio concreto. Eso lo he discutido muchas veces sobre qué significa la gestión pública en la administración local. Lo he discutido muchas veces, porque eso de que usted ha privatizado es aquel que deja en manos de la privada la posibilidad de incidir sobre un servicio público en qué se paga, cómo se gestiona, y eso no es la privatización como yo la entiendo como han hecho algunos. Por ejemplo, la venta de un servicio público esencial como el agua y dejando en sus manos la posibilidad de gestionar un recurso público, abandonando las funciones de mando, control y organización que tiene la administración. Eso, como yo entiendo, eso, por tanto, nos daría pie para un largo debate que espero que tengamos alguna vez con sosiego, porque es verdad que aquí está una de las partes que evitaría muchos de los conflictos si entendiéramos que es esencial en el servicio público, que no lo es. Pues entiendo claro que la sanidad y la educación lo son, pero habrá partes de la sanidad y de la educación que pueden ser prestadas externalizadamente de una manera con el control y bajo la batuta de la administración local y no vendiendo el servicio público, que es una larga discusión, pero creo que es interesante, que probablemente tendremos usted y yo en alguna ocasión. Muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente.